Queridos amigos, continuamos con la filosofía útil explicando a Nietzsche. Decía que estábamos en la época, en ese núcleo de tiempo en el que yo le llamaba como una especie de manantial de su pensamiento. Son unos años cruciales, importantes, en los que además está trabajando juntamente con Wagner para conseguir un renacimiento de la forma de vivir y un renacimiento auténtico y no el que se produjo en el renacimiento del siglo XV. Ahora, en estos momentos, ya va a empezar a explicar su pensamiento. Antes de continuar, quiero deciros que puede ser que haya algunas personas que digan, bueno, ¿cómo es posible que el profesor ya en los 22 vídeos que lleva colgados no haya dicho nada sobre los temas polémicos de Nietzsche? No os preocupéis, los voy a tratar todos ellos sin huir de las críticas que se le han hecho y de las posibles razones que pueden tener aquellos enemigos que lo critican. Efectivamente, vamos a hablar del antifeminismo de Nietzsche, si es que lo tenía. Vamos a hablar del antijudaísmo, vamos también a hablar de lo que pensaba sobre la guerra, de lo que pensaba sobre la ética, sobre la moral, sobre la religión. Vamos a hablar también si efectivamente él era un espíritu nazista. Todos estos temas los vamos a tratar, pero los vamos a tratar cuando hayamos estudiado sus obras. Porque si no, es hablar en el vacío. Me encuentro a veces a personas que me dicen, hombre, es que Nietzsche era una persona que defendía el nazismo. Y le digo, ¿qué libros has leído de Nietzsche? Ah, no, yo es que no he leído libros, pero si no has leído libros de Nietzsche, tú no estás hablando de Nietzsche. No estás hablando sobre Nietzsche. Estás hablando sobre lo que una persona dice de Nietzsche. Y que conste que yo no digo que no haya expresiones en Nietzsche que nos hacen pensar en este tipo de cuestiones, pero hay que analizarlo todo muy tranquilamente. Y lo vamos a hacer. De entrada os puedo decir a las mujeres que no penséis que Nietzsche era antifeminista, en absoluto. Y lo vamos a demostrar. Lo vamos a demostrar con argumentos serios. Cuando Nietzsche utiliza esas expresiones que parecen como si despreciara a la mujer, es completamente falso. Lo que quería es que la mujer reaccionara. Y eran las metáforas que él utilizaba para que la mujer reaccionara, porque no podía soportar encontrar a una persona sumisa y una persona sometida. Sometida a sí mismo, a la esclavitud de sí mismo, y sometida sobre todo a sus deberes y a sus obligaciones. Por cierto, cuando Nietzsche habla de esclavo, se está refiriendo al esclavo que somos nosotros mismos de nosotros mismos. Y cuando habla de Señor, se está refiriendo al Señor que nosotros podemos hacer de nosotros mismos, en el sentido que nosotros podamos ser los protagonistas de nuestro destino, como ya lo hemos explicado en varias ocasiones. Bien, dicho esto, vamos a las conferencias que Nietzsche da en el 1870, al principio de 1870, un poco como compensación de ese honor que habían tenido con él de nombrarlo doctor y al mismo tiempo de nombrarlo catedrático de la Universidad de Basilea sin haber pasado por los concursos previos que había que pasar. Y él se ve quizás con la obligación, o porque ya lo tenía muy claro, de explicar las cosas que va a empezar a explicar. Da una conferencia, creo que es el 18 de enero de 1870, y en esa conferencia, que se llama El drama musical griego, explica lo que va a determinar su concepción de la vida. Aquí ya él empieza a observar que hay dos formas de vivir, que ya no es una cuestión nuestra personal, de que tenemos muchas dualidades, sino que son formas diferentes de vivir. Sabéis que hemos hablado de la dualidad, que Nietzsche ha expresado en muchas ocasiones, la dualidad
psíquica, incluso, o del individuo, de las personas. Sabemos que ha hablado en muchas ocasiones, ya ha hablado de la conciencia y el inconsciente. Ha hablado del sí mismo y del yo. Ha hablado del yo y de esa especie de extraterrestre que he dicho en algunas ocasiones que llevamos dentro de nosotros mismos y que nos exige que seamos de una cierta manera. Hemos hablado de varias dualidades, del corazón y la mente. Hemos hablado de lo monstruoso, como aquello que está fuera de los contornos de la racionalidad. Bien, pues ahora él empieza a concebir un mundo, dos mundos diferentes. Uno que sería la forma de vivir el mundo, la concepción del mundo, la concepción de la cultura como una cultura que expresa estos sentimientos, que se vive del corazón y como una cultura que es puramente cálculo. Pensar actualmente cómo se calcula en la política, todo cálculo, cómo se calcula en la preparación de una guerra, todos son cálculos, cómo se calcula en el mundo del dinero, cómo se calcula en el mundo de la riqueza. Sin embargo, esto para él, esta visión no le agradaba. A él le agradaba la visión de lo que es el mundo de los sentimientos, el mundo del corazón. Cuidado, Nietzsche era una persona muy tierna y también os lo voy a demostrar. Era una persona tierna. Cuando se estudia a Nietzsche se aprende ternura, sin duda alguna. Si es que efectivamente tú tienes un sentimiento de ternura. Si eres un psicópata, no. Por cierto, las sociedades en las que vivimos son sociedades muy psicopatologizadas, mucho. Vivimos con la forma de un psicópata, que es esa estructura mental muy clara, pero que allí no hay corazón, que allí no hay sentimiento, que en esa persona no tiene ningún tipo de sensibilidad. Bien, pues esto Nietzsche lo tenía muy claro. Y él, que lo tenía muy claro, piensa que en la cultura anterior al siglo V, alrededor del siglo V, antes de Jesucristo, en Grecia se ha vivido esta situación o esta forma de sociedad que él tiene en su cabeza. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos fundamentalmente por sus obras teatrales y por su cultura, por la cultura que ha quedado. Pero él lo va a estudiar fundamentalmente en las tragedias. Existen tres autores, tres compositores de tragedias muy importantes. Son Esquilo, Sófocles y Eurípides. Y Nietzsche, que conocía perfectamente todas las tragedias griegas, que hablaba perfectamente el griego y conocía la cultura griega muy seriamente, va a empezar una conferencia, el drama musical griego. Y en esa conferencia explica cómo surge la tragedia. La tragedia surge porque el griego de aquella época, que tenía sensaciones, que tenía sentimientos, cuando llega la primavera se vuelven como locos de alegría. Y surgen a cantar en la primavera. Salen al campo y salen a cantar. Y en esa especie de canto de expresión, de alegría, una expresión de sentimientos profundos, en esos momentos empiezan a hacer poesía, empiezan a contar historias, pero de forma bella, de forma musical, con mucho ritmo, y al mismo tiempo con mucha melodía. Y cuando se encuentran, ya empieza también la armonía. Empieza a construirse lo que son los tres elementos musicales. Bien, surgen de forma espontánea y se pasan días corriendo por aquellos campos, cantando, bailando. El baile también es muy importante, importantísimo. Por eso, cuando yo hago alusión a esta imagen de la vida, me acuerdo de ese baile fabuloso que existe. Claro, si nosotros vemos una obra de Sara Baras, Sombras, por ejemplo, que está representando ahora,
Es increíble. Allí la mente tiene que decir muy pocas cosas. Allá es el corazón, el que siente, el que goza, el que está viviendo aquellas realidades de sombras. No necesitas pensar mucho, solo necesitas sentir. Este tipo de imágenes las tenía también Nietzsche muy claras, porque él sabía efectivamente que en la música del sur se viven este tipo de experiencias, y no tanto en la música del norte, como vamos a ver cuando hablemos de su separación con Wagner. Entonces, Nietzsche explica que ha nacido la tragedia griega, y la tragedia griega es muy complicada. Tener en cuenta que en estas tragedias de Esquilo y de Sófocles, sobre todo, que existían estos elementos, Eurípides, como vamos a ver en la próxima charla, Eurípides era diferente. Eurípides ya empieza a introducir la racionalidad, empieza a introducir el diálogo y la dialéctica en vez de la música y el sentimiento. Porque en Eurípides ya existe el individuo que se opone a todo este mundo del corazón, todo este mundo de la naturaleza. Y esto para Nietzsche es bastante desastroso. Bien, bastante desastroso en el sentido de que nos va a quitar la vivencia, las experiencias profundas. Va a enfriar el corazón. Bien, por lo tanto, la tragedia griega surge de un sentido musical, de un sentido de expansión, incluso de un sentido del baile. Estas personas que surgen, este pueblo que surge de forma espontánea, se van reuniendo y van representando historias que conocían de seres sufrientes, aunque fueran dioses, como era Dionisos. Y empiezan a cantarlas, y empiezan a reproducirlas, y empiezan a expresarlas. Entonces surge un compositor como Esquilo y lo escenifica todo esto. Y lo escenifica en lugares en los que iban a veces hasta 20.000 personas a escuchar estas tragedias, estas representaciones. Son representaciones al principio en las que hay muy pocos personajes, pero hay un coro que es el que lleva a acción, es el que consigue que los seres humanos se encuentren unidos a esa exaltación, que es la exaltación de la naturaleza, la exaltación de la vida. Consigue el coro porque los personajes que están allá están dentro del coro y el coro les va indicando lo que tienen que ir realizando, lo que tienen que ir haciendo. Y los personajes que iban, los que iban a escuchar, estos personajes, que era el pueblo, se olvidan de sí mismos. Se olvidan de sí mismos y se transforman. ¿Qué es lo que se pretendía? Eso es lo que se pretendía. Que nosotros nos transformemos. Que seamos capaces de transformarnos y cambiarnos. Tal y como hemos dicho ya muchas veces. Esa capacidad de transformarnos, esa capacidad de elevarnos, esa capacidad de hacer de nosotros mismos unas magníficas obras de arte. Bien, pues esa música que surge y que lleva todo este movimiento, esa música va a ir desapareciendo. Porque los compositores tenían que componer la obra en el sentido de la poesía, de la palabra, pero tenían también que poner música y tenían que ser maestros de escena. Nietzsche dice que esos personajes, los autores, tenían que ser como el atleta que es un pentaatleta. Tiene que saber de todo, tiene que ser capaz de actuar en todos los estilos, en todas las formas. Y Nietzsche pensaba que efectivamente estos compositores tenían que ser de esta manera. ¿Qué sucede? Que ese mundo de la música empieza a desaparecer. Y empieza a aparecer en el teatro, empieza a aparecer en la escena el diálogo. Empieza a romperse.
Y Nietzsche lo que va a intentar demostrar es que a partir de ahí surge un mundo que no ha sido el mundo que nos ha llevado a la felicidad y que nos lleva a la felicidad. Porque a partir de ahí se rompe unas estructuras emocionales, unas estructuras musicales, unas estructuras de una cultura que era una cultura de sentimientos, que era una cultura de elegancia moral, que era una cultura de elegancia artística y sobre todo que era una cultura que entendía muchísimo de lo estético. Ese mundo estético empieza a desaparecer porque la racionalidad se empieza a imponer y empieza a crecer. Claro, esto efectivamente choca, y chocó con Alemania, y chocó con los profesores, y choca con muchísima gente actualmente. Claro, por supuesto, por eso Nietzsche es polémico, pero Nietzsche nos hace pensar. Y yo, sinceramente, creo que tenía mucha razón. Porque, queridos amigos, ¿qué tipo de mundo estamos viviendo? Hay montones de gente que se muere a sus 80 años, se ha pasado trabajando en actividades diversas y no ha vivido la vida. No la ha vivido, no se ha enterado, se le ha pasado y no se ha dado cuenta. Y ha vivido esclavizado en sociedades que nosotros llamamos libres, pero que ha vivido con esa esclavitud muy fuerte. En la próxima conferencia, Nietzsche va a explicar con más claridad las diferencias entre Sófocles y Esquilo y Eurípides, que ya Eurípides es el actor, bueno, el compositor que introduce elementos de racionalidad muy potentes en detrimento de la musicalidad y de todo este mundo de vida. Bien, os quiero pedir por primera vez, os quiero insinuar por primera vez, que sabéis que cuanto más personas aparezcan suscritas, más gente mira estos vídeos y más gente lo ve. Si de verdad os ha parecido que es interesante, pues le podéis dar a suscribiros, que es completamente gratuito, y le podéis dar también al dedito hacia arriba. Muchas gracias y seguimos el próximo jueves.